Padre Celestial, doy gracias por su hermosa presencia, Señor, por este día hermoso de reposo que usted nos permite disfrutar de su presencia y de la comunión con los santos. Somos tan bendecidos, Señor, de poder también exaltarle, alabarle, Señor, de poder cantar a su glorioso nombre, Señor. Y tan privilegiados somos, Señor, también de sentarnos a escuchar su palabra predicada, Señor. Yo deseo de todo corazón sentarme junto con mis hermanos para que sea usted, Señor, quien les hable, para que usted les edifique, para que usted haga brotar de sus corazones gozo. Ayúdenos, Señor, exhórtenos, Señor. Sea usted con su pueblo, Señor. Aleje mi torpeza. Yo me escondo detrás de usted, Espíritu Santo, para que usted sea hablando, Señor, a su pueblo. Ellos quieren escucharle a usted, Señor. Permítame ser fiel a su palabra. Permítame ser fiel a usted, Dios. Se lo pido, se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, ha sido una mañana hermosa y aún más hermosa cuando vamos a meditar en la gracia. Permítame recordarles en qué estamos. En el capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo ha dicho que ora por los efesios para que estos creyentes de Éfeso sean o tengan un conocimiento más profundo de Dios. Entre otras cosas, él ora para que los de Éfeso entiendan este gran poder que obró en Jesucristo. El mismo poder que obró en nosotros cuando nos resucitó, cuando nos glorificó juntamente con Jesucristo. Eso habíamos visto la semana pasada. Pero recuerden, ese poder Dios no obra solo. Dios lo obra conforme a las virtudes de su carácter. Dios obra su poder conforme a su amor, conforme a su misericordia, conforme a su bondad, conforme a su gracia. Así que lo que nos convoca el día de hoy es la gran gracia que Dios ha tenido con nosotros. Y Pablo casi de pasada, en el capítulo 2, versículo 5, dice que somos salvos por gracia. Pero son de los versículos 8 al 10 en donde va a profundizar en esa gracia. Así que, ¿están animados? ¿Están con sus corazones receptivos? La pregunta es, ¿por qué Pablo tiene que hablar a la iglesia de Éfeso de la gracia, de que son salvos por gracia? Si se supone que en la iglesia de Éfeso no había este problema judaizante. ¿Por qué creen ustedes? Básicamente, hermanos, es que la gracia, si bien es fácil de entender, porque la entendemos, somos salvos por gracia, es tremendamente difícil de asimilar. Es algo difícil de asimilar, es algo difícil de aceptar. ¿Saben por qué? Porque naturalmente nosotros, como hombres, damos y estamos acostumbrados a recibir porque creemos que merecemos algo. Nosotros damos porque creemos que Él se merece algo. Nosotros recibimos porque creemos que merecemos eso. Por eso la gracia es anti-intuitiva. Por eso como que entendemos la gracia, pero no asimilamos la gracia de Dios. Y si no asimilamos la gracia de Dios, hermanos míos, no nos sorprendemos de la gracia de Dios. Leemos estos pasajes y parece que estuviéramos leyendo cualquier cosa. Nos impresiona nuestro corazón. Pero hoy día tenemos que meditar en la gracia para que al final de este encuentro nosotros podamos salir con un corazón que arda y que diga, Señor, oh Señor, gloriosa es tu gracia. Gloriosa es tu gracia. Y ¿saben qué? Esto lo entendí de una ilustración. Una vez estábamos con mi esposa en un proceso y queríamos adoptar un niño y se nos leía la historia de un matrimonio extranjero que había adoptado un niño chileno. Esa señora, esa madre adoptiva, escribía en el diario de su país
lo difícil que había sido los primeros meses de esa adopción. El niño se portaba terrible. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Ese niño había sido rechazado tantas veces que portándose bien o portándose mal, ese niño creía que una vez más se lo iban a rechazar. Él no entendía en su cabeza que esos padres adoptivos le querían albergar por gracia, que le querían amar, que le querían entregar una familia. El niño no entendía eso. Él no entendía que no tenía que hacer nada, que simplemente tenía que dejarse amar. El niño entendía o creía que tenía que cumplir con cierto estándar, que por esto lo rechazaban y no podía aceptar este amor fraternal de esta familia. Cuando el niño empezó a entender, poco a poco, que estos padres querían amarle incondicionalmente, el niño extendió su corazón a esa familia. Es por eso tan importante que tenemos que meditar en la gracia de Dios. ¿Qué quiero dejar en sus corazones el día de hoy? Que entendamos, hermanos, que hemos sido salvos por gracia, sin ningún mérito de nosotros, solo y únicamente por gracia. Eso es lo que Dios les quiere decir hoy. Ustedes son salvos solo por gracia, sin ningún mérito de ustedes. Y eso debería alegrar nuestros corazones. Por lo tanto, el título de este sermón se llama El regalo de mi salvación. El regalo precioso de nuestra salvación. Y vamos a levantar dos encabezados. Primero, somos salvos por gracia. Y segundo, hermanos, somos salvos para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. El regalo de mi salvación. Y así como este niño, hermanos míos, vamos a nuestro primer encabezado, así como a este niño le costó tanto entender esta gracia de estos padres adoptivos, adivinen qué, a nosotros también nos cuesta entender demasiado la gracia que nuestro Padre Celestial nos quiere dar. Teóricamente la entendemos, pero espiritualmente no la entendemos mucho. ¿Sabes por qué? Porque no agita tu corazón, porque no hace arder tu corazón. Pasas por estos versículos y es como si leyeras el diario. ¿De qué se trata la gracia entonces? Tú me puedes preguntar, bueno, ¿de qué se trata la gracia? Pablo ha dicho que Dios nos resucitó y que nos glorificó juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan? Y que eso fue para mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. De hecho, Pablo no dice para mostrar su gracia. Tampoco dice para mostrar las riquezas de su gracia. Pablo dice para mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. O sea, nuestra salvación, hermanos, es las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios. Cada uno de ustedes, creyentes en Cristo Jesús, es una manifestación visible de la gracia de Dios. Ustedes y cada uno de ustedes que es creyente es una manifestación viva de la gracia de Dios. Bueno, y ustedes se preguntan cómo Dios manifestó en nosotros su gracia. Bueno, Pablo dice, porque por gracia has sido salvo. Por gracias han sido salvados. En el sermón pasado nos hemos dado cuenta que nuestra condición antes, naturalmente, sin Cristo, era terrible, abominable. Estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos de Satanás, bajo la ira de Dios. Pero como decía Mauricio, pero Dios no nos dio lo que merecíamos. Merecíamos su ira, pero Dios no nos dio lo que nosotros merecíamos. Mas lo que nosotros merecíamos, hermanos, lo cargó sobre nuestro Señor Jesucristo. Él cargó con el peso de nuestros pecados. Pero más allá de eso,
más allá de extender su misericordia, Dios extendió su gracia y nos dio aquello que no merecíamos. Nos dio aquello que no merecíamos, nos salvó. Nos salvó de su justo juicio. Sígueme con la siguiente ilustración. Vas a un orfanato, ves un niño de 15 años. Decides, inspirado por el Espíritu Santo, de albergarlo en tu casa, de ser su padre, su madre, de darle un techo y darle educación. Esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es ver que ese niño el día anterior te había intentado asaltar y que ese niño merecía no tu adopción, sino que merecía ir a la cárcel de menores. Pero aún así, tú decidiste albergarlo en tu casa, darle techo y albergarle como un padre, como una madre. Esa es la gracia de Dios. Esa es. Merecíamos la ira de Dios, pero Dios no nos dio la ira, nos dio su gracia. Cuando merecíamos todo lo contrario. ¿No es hermoso nuestro Dios? ¿Se sorprende tu corazón con nuestro Dios? ¿Asimilas la gracia? Pablo quiere recalcar que nuestra salvación es por gracia y que cada una de las etapas de nuestra salvación y de nuestra experiencia de salvación es por gracia. De hecho, en el capítulo 1 de Efesios, Pablo dice: ustedes fueron escogidos en Cristo Jesús, adoptados para ser hijos, para la alabanza de la gracia de su gloria. Para que su gloria sea, para que su gracia sea glorificada. ¿Te das cuenta? Fuiste escogido por gracia. Fuiste llamado por gracia. Fuiste regenerada por gracia. Fuiste justificado por gracia, Tito 3. Fuiste santificado por gracia y ahora esperas la glorificación por gracia. ¿No es maravilloso esto? ¿Ven la gracia que Dios tiene con nosotros? Pero fíjense que hay más. Hay mucho más que entender con respecto a la gracia. Toda la gracia que Dios tenía albergada, escuchaba la oración de mi hermana, toda la gracia que Dios tenía albergada allá, en la eternidad, cuando aún tú no existías, toda esa gracia que tenía albergada se manifestó completamente con la presencia de Dios mismo. Cuando Dios se entrega a sí mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se manifestó toda la gracia que Dios tenía. Dios nos dio a su Hijo, a nosotros. Cuando Juan, el apóstol Juan, ve a nuestro Señor Jesucristo, exclama de su plenitud: hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando Juan ve a nuestro Señor Jesucristo, él dice: de Él hemos recibido gracia sobre gracia. No ha recibido gracia, ha recibido gracia sobre gracia. No ha recibido una gota de gracia, una copa de gracia. Ha recibido el mar infinito de gracia que Dios tenía para ti. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gracia confluyó cuando Dios nos dio a su Hijo. Toda la gracia de Dios se manifestó cuando Dios nos dio a nuestro precioso Señor Jesucristo. Dios nos dio un rey. Vagábamos. No teníamos nadie que nos liderara, pero Dios nos dio un rey que nos representara, que nos guiara, que nos protegiese. Dios nos dio a nuestro Señor Jesucristo y no lo merecíamos. Y no lo merecíamos. Pero con nuestro Señor Jesucristo no tan solo nos dio un rey, sino que nos dio un hermano mayor. No sabíamos cómo ser hijos de un Dios santo, pero Dios nos dio a su Hijo Santo para que nos enseñara a caminar en santidad. Y no lo merecíamos. No merecíamos a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio un sumo sacerdote.
en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que intercediera por nosotros ante el Padre. ¿Te das cuenta que Cristo ora por ti? Ora una oración que siempre va a ser contestada por la virtud de su persona, por la magnificencia de su sacrificio. ¿Te das cuenta que Dios te entregó un sumo sacerdote y no lo merecíamos? Dios nos entregó un Salvador y no lo merecíamos, que murió por nosotros en nuestro lugar, que sufrió en nuestro lugar, que llevó nuestra condena. Cristo es la máxima expresión de la gracia de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, que ahora nosotros podemos decir, Él es mío y yo soy de Él. Él es mío, es mi Señor, es mi sumo sacerdote, es mi rey, es mi hermano mayor, es todo. Él es mío y yo soy de Él. Estás unido a Jesucristo. ¿Puedes ver más gracia que eso? Estas son las sobreabundantes riquezas de su gracia. Pero hay más. Hay más que entender sobre la gracia. Contempla la cruz de Cristo. Contémplala. Contempla al Señor sufriendo por ti en esa cruz. La gracia de Dios no es simplemente dar. No es como que yo entregase algo, toma, ahí está. La gracia de Dios tiene tintes de desprendimiento. Dios entregando. Dios sacrificándose. Dios entregando un amor incondicional. ¿Te das cuenta que la gracia no es simplemente gracia sola, sino que gracia con tintes de sacrificio, de entrega? Cuando Dios te da dones y bendiciones, para ti son gratis. Todo esto ha sido gratis para ti. Pero para Dios no. A Dios le costó la preciosa sangre de su Hijo, del ser más sublime, más sagrado de la existencia. A Él le costó. A ti te regaló, pero a Él le costó. La gracia tiene tintes de sacrificio, de entrega. De hecho, si te das cuenta, en la cruz de Cristo, entendemos que la gracia de Dios es más que simple disposición. Dios nos dice, aquí estoy para ayudarles. Vengan si que quieren ayuda. No, la gracia de Dios es Dios yendo, Dios buscando, Dios humillándose, Dios sufriendo, Dios sirviendo, Dios muriendo. ¿Te das cuenta cómo es la gracia de Dios? No es simplemente un regalo, es Dios obrando, Dios dando. ¿Sorprende tu corazón esto? ¿Hace arder tu corazón esto? ¿Te das cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios? Cuando comienzas a entender, hermano mío, la gracia de Dios, puedes ver directamente al corazón de Dios. No simplemente una carta, sino que ves en el obrar de Dios su corazón, su bondad, su misericordia, su amor. ¿Te das cuenta? Puedes verle. Podemos conocerle a través de su gracia. Podemos ver cómo Él actúa. Conocemos a Dios. Conocemos que es amor, bondad. ¿Por qué? Porque conocemos su gracia. Cada uno de los pasos de tu salvación ha sido por gracia. Cada uno de los pasos de tu salvación ha sido un regalo de Dios. Pero alguien podría decir, ¿no fui yo quien creyó en Dios? ¿No fui yo el que creyó en Dios? Alguien incorrectamente podría decir, ¿no fui yo que tuvo fe? Alguien podría decir eso.
Dios, por su gracia, salvó, pero yo fui el que creyó. Por lo tanto, yo tengo méritos en esa salvación. Bueno, Pablo, para romper ese argumento, dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Pablo está diciendo que el medio, el instrumento para alcanzar tu salvación ha sido la fe. La fe es creer en el Evangelio, creer en el Dios del Evangelio, en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe. Pero dice que esa fe es un regalo. Y si es un regalo, no es una obra. Y si no es una obra, no es meritoria de nada. Tu salvación sigue siendo por gracia. Tu salvación sigue siendo por gracia. ¿Por qué Dios tuvo que proveernos el don de la fe? ¿Por qué tuvo que regalarnos el don de la fe? Porque nosotros, como habíamos visto la semana pasada, estábamos muertos en delitos y pecados. Y en ese corazón no pudo haber fe. Porque estábamos esclavizados por Satanás y en ese corazón no pudo haber fe. Pero Dios tiene que regalarnos fe para que nosotros podamos creer en Él. Y el Espíritu Santo le regeneró. Y con un corazón regenerado, vivo y de carne, ustedes al ver el ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo dijeron, yo lo quiero. La fe es la mano vacía que se extiende a un regalo que no merece. La fe es la mano vacía que se extiende a un regalo que no merece. Es el niño que está en un orfanato que abre su mano para recibir la mano de su padre adoptivo. No hay mérito en eso. No hay mérito. El que tiene méritos ahí es el padre que adopta, no el niño que recibe. El niño ha sido adoptado por gracia. Ustedes han sido salvados por gracia. Gracia que es gratuita. No hay mérito en ello. Amén. Arde su corazón. Están cautivados cada vez más por el amor de Dios. ¿Logran ver cada aspecto de la gracia de Dios? Nosotros no tenemos mérito en nuestra salvación, porque solo la gloria es de Dios. Vamos a nuestro segundo encabezado. Somos salvos, no por nuestra propia gloria, sino para su gloria. Pablo en el versículo 9 sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo busca que nosotros comprendamos que su gracia y nuestras obras son totalmente incompatibles. Son totalmente incompatibles. Dijimos al principio que Dios buscaba toda su gloria en esto. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios busca toda su gloria? Porque Él merece toda la gloria. Porque Él no comparte su gloria. Alguien podría decir, bueno, ¿ese no es un Dios egocéntrico? No. No, porque Él es amor en plenitud y Él no está mintiendo que Él es amor en plenitud. Si yo dijese, yo soy amor en plenitud, yo estoy mintiendo porque quizás hay personas que aman mucho más que yo. Pero Dios, no hay nadie que ame más que Él. Cuando Dios manifiesta su gloria, los únicos beneficiados somos nosotros. Cuando Dios manifestó su gloria en nuestra salvación y glorificó su nombre, los únicos beneficiados hemos sido nosotros. Que Dios se glorifique en medio de su pueblo. Es que van a llover bendiciones sobre su pueblo. Tu salvación no fue por obra tuya. Tu salvación no fue porque hayas hecho algo bueno. Tu salvación fue por gracia. Para que los ojos de todos, de los ángeles y de las criaturas completas, se vuelquen en torno a Dios. Cuando ves un reportaje de una adopción, el reportaje de la adopción dice, oh, ese niño fue adoptado porque era inteligente.
Ese niño fue adoptado porque era el más hábil del orfanato. No. Cuando ven un reportaje de una adopción, los ojos se vuelcan a los padres adoptivos, a su bondad, a su misericordia, que se ha volcado en ese hijo adoptivo. Lo mismo con nuestra salvación. Los ojos se deben volcar a nuestro Dios, no a nosotros, a nuestro Dios que nos salvó por gracia, por su bondad, por su misericordia, por su gran gracia. No debemos, hermanos míos, no debemos perder la admiración por esta gran gracia que Dios nos ha dado. No lo debemos hacer. Nuestro Dios es digno de toda alabanza, es digno de toda gloria. Él ofrece la salvación a todo el mundo porque nadie puede ganar su propia salvación. ¿Por qué le predicamos el Evangelio a todo el mundo? Porque nadie puede llegar al Evangelio solo. Por eso el ofrecimiento es universal, porque Dios quiere regalar, quiere entregar su salvación. No te dejes engañar, por favor, con ese pseudo cristianismo demoníaco que dice que tú has intervenido el 1% en tu salvación. Y lo he escuchado, 99% es de Dios, el 1% es tuyo. Eso es demoníaco. Tú no has intervenido en nada en tu salvación. No te dejes engañar por ese pseudo evangelio cristiano que dice que tú puedes retener tu salvación. Eso es mentira. Eso es una religión legalista que cree que puede ganarse la salvación a través de sus obras. Es una religión hecha de externalidades, caracterizada por formas de vestir, por formas de hablar, por formas de hacer. No, la salvación es del Señor. Y el Señor se llevará toda su gloria, toda la gloria de su salvación. Pero alguien podría decir, entonces las obras no son importantes. Alguien podría decir eso. Entonces, las obras no son importantes. Alguien podría decir, llegar aquí y decir, bueno, entonces yo quiero creer en el Señor Jesucristo, quiero vivir el Evangelio, pero quiero comportarme como se me plazca en gana. Pablo, para rebatir eso, dice, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no simplemente nos ha reparado, Dios nos ha hecho de nuevo, nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha creado ahora a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él anduvo, tenemos que andar nosotros. Como Él anduvo haciendo bienes, así tenemos que andar nosotros, haciendo bienes. No hemos sido salvados por obras, hemos sido salvados para hacer buenas obras. Déjame te lo repito, no hemos sido salvados por obras, no, hemos sido salvados para hacer buenas obras. Las obras buenas del cristiano dan evidencia de que ha nacido de nuevo. Las obras que hace el cristiano dan evidencia de que la gracia de Dios operó en su salvación. Dan testimonio de que esa persona ha nacido de nuevo. De todas las obras que nosotros podríamos hacer, alguien podría adjudicarse y decir, bueno, esas obras son mías. Pero Pablo dice, Dios las preparó de antemano. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes andábamos muertos en delitos y pecados. Ahora andamos bajo el control y la influencia del Espíritu Santo, haciendo buenas obras. Esforzando, hermanos míos, esforzándonos en hacer buenas obras. Pero alguien podría decir, ¿esforzándonos? ¿La gracia es compatible con el esfuerzo?
si Dios por gracia me dio buenas obras? ¿Tengo que yo esforzarme para hacer buenas obras? ¿No te estás contradiciendo, Tomás? No. La gracia no es incompatible con el esfuerzo. La gracia está a favor del esfuerzo. Permíteme darte un ejemplo. Un niño ha sido adoptado. Al niño se le regaló un hogar. Al niño se le regaló una familia. El niño ha sido adoptado por gracia. Ahora él tiene que esforzarse para ser hijo e hija de esa familia. Por gracia el niño ha sido adoptado. Por gracia ese niño ha sido hecho miembro de una familia. Ahora tiene que esforzarse para estar a la luz o las reglas de esa casa. ¿Se entiende? Ese niño no hace las cosas porque tiene que merecer estar dentro de esa familia. El niño hace las cosas porque pertenece a esa familia. Ustedes tienen que hacer buenas obras porque le pertenecen a Dios. Y Dios es santo y hace buenas obras. Y si ustedes pertenecen a la familia de Dios, ustedes andarán en buenas obras. No hagan buenas obras para merecer estar en la familia. Hagan buenas obras porque están en la familia y pertenecen a Dios y son hijos de Dios. Amén. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Hemos sido adoptados, somos miembros de la familia, ahora quiero comportarme como un hijo de Dios. Y el hijo de Dios respeta los mandamientos del padre de la casa. Honra a su padre y a su madre. No miente, no roba, no blasfema. Respeta el día del Señor. ¿Por legalismo? No. Porque yo soy miembro de esa familia. Y él es mi padre. Mi padre me dice: respeta el día del Señor. Y yo respeto el día del Señor. No por ganarme un mérito. No. Porque yo soy hijo adoptivo. Los frutos, de hecho, que Pablo da en su ministerio son maravillosos. Pablo es uno de los apóstoles que escribió casi la mayor parte de nuestro Nuevo Testamento. Pero fíjense lo que le dice Pablo a los de Corintios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo se esforzaba en la gracia. Pablo se esforzaba en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en ser un hijo obediente. Esfuérzate en ser una hija obediente. Eres hijo de un Dios santo, que Dios te ha regalado por gracia tu salvación. Esfuérzate en ser un hijo obediente. Todas estas obras que podemos hacer ni siquiera son de nosotros, son de Dios. Son de Dios. Dios ha colocado el Espíritu Santo para que andemos en buenas obras. Permíteme darte alguna exhortación final. Si tú no eres creyente, si tú no has creído aún en Cristo, si aún tú no le has entregado tu vida a Cristo, te invito a que converse con algunas de estas personas que están aquí. Conversa con ellas. ¿Saben lo que te dirán? Yo antes era una persona mala. Ahora sigo a Dios y solo por su gracia. Yo antes estaba en una enfermedad y ahora estoy sano. Pero no fue por mí ni por los doctores, ha sido por su gracia. Ustedes son muestras visibles de la gracia. Si tú no eres cristiano, anda al Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y abraza a nuestro Señor Jesucristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. No sé qué te han dicho en otro lugar, pero Él te espera con los brazos abiertos, porque es un Dios de gracia. No te quedes con ese Dios sin gracia, ese Dios que necesita méritos,
ese Dios que necesita esfuerzos, ese Dios no es el Dios de la Biblia. Yo conozco un Dios de gracia, un Dios de gracia. Ven al Señor Jesucristo. Y si tu hermano, ahora me dedico a ti, estás pasando por momentos difíciles, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Pablo dice a los corintios que tenía un aguijón en la carne. Había orado 3 veces para que el Señor le sacara el aguijón. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. ¿Para qué? No te voy a sacar ese aguijón. Bástate de mi gracia. ¿Para qué? Para que aprendas a vivir bajo la gracia. Para que aprendas que no eres tú, cristiano, cristiana, no eres tú, sino la gracia del Señor obrando a través de ti. Has sido sostenido, sostenida por gracia. Esa dificultad, ese pesar, solo sirve para que te des cuenta que vives por la gracia de Dios. Benditas, benditas todas las circunstancias que nos permiten vivir bajo la gracia de Dios, que te permiten darte cuenta que vives bajo la gracia de Dios. Bendita todas esas circunstancias. No te pido que hagas nada nuevo. No te digo que hagas nada nuevo, porque has vivido por gracia todo este tiempo. No te digo que hagas nada nuevo, solo que no te dejes abrumar. No te dejes abrumar por tus problemas, por tus circunstancias, por tu enfermedad. No, reposa tu corazón en la gracia de Dios. Tu vida da testimonio de la gracia de Dios. Reposa tu corazón en gracia. Este día, disfruta este día, regocija tu corazón, levántalo, alégrate. Eso quiero que hagas, que medites en tu salvación, que has sido sostenido por gracia. No tienes que hacer nada, solo sosiégate, solo tranquilízate, porque has vivido por gracia y tu vida da testimonio de eso. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, en el cual confluyó toda la gracia de nuestro Dios, toda la gracia de nuestro Dios. ¿Crees que estás agarrado a la roca? No, la roca te tiene agarrado a ti. Cristo Jesús te tiene agarrado. Cristo Jesús te tiene agarrado. Es como un niño pequeño, somos niños pequeños que se intentan abrazar de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestros brazos son débiles. Es Cristo que nos tiene fuertemente agarrados. Es Cristo que nos tiene fuertemente agarrados. Bástate de la gracia de Dios. Bástate de la gracia. El mar infinito de gracia de Dios. Infinito de gracia de Dios. Pónganse de pie, demos gracias a nuestro Dios. Padre, bendito sea usted, Señor. Bendito. Oh, Señor, cómo alabarle, cómo bendecirle, Señor. Cómo glorificarle, Señor. Cómo encontrar las palabras correctas, Señor. Usted que conoce todos los corazones, Señor, de mis hermanos aquí, todos los corazones. Usted que es sabio, Señor, que escudriña los corazones y los pensamientos. Usted que es maravilloso, Señor. Cómo alabarle, cómo bendecirle, Señor. Solo queremos postrarnos ante su presencia, Señor. Solo queremos postrarnos y decirle que estamos aquí para usted y no queremos salir de aquí. Queremos estar con usted, Señor. Pero lo maravilloso de esto es que estamos porque usted nos ha traído por gracia. Y no seremos conmovidos, no seremos movidos porque aunque creamos que nosotros le tenemos, usted nos tiene a nosotros, Señor. Usted nos tiene fuertemente agarrados y no nos dejará. No nos dejará, Señor. Usted
bendito, Señor, que es todopoderoso, Señor. Oro por mis hermanos, Señor.